Buenas noches a todos. Gracias por asistir a esta su casa de cultura. Es importante en la vida de las personas cuando nos dedicamos como activistas a la cultura, cuando estamos tras de un sueño y queremos realizarlo escribiendo algo de nuestro propio corazón. Vale la pena, pues. La Casa de Cultura siempre se ha distinguido por apoyar valores que a veces andan por ahí y no saben y oiga, no se podría yo presentar que hice un librito y me costó mucho trabajo. Ven, aquí no se te va a cobrar. Esa es la función de la Casa de Cultura, acercarla a estos jóvenes, a ustedes mismos e inclusive a muchos artistas que desconocen que tienen su propia Casa de Cultura, porque lo hemos visto. Hoy me siento muy agradecido por la presencia de todos ustedes, porque vamos a apoyar con la presencia o con la adquisición de su obra su primer hijo, porque esto es de veras cuesta, pero más que nada a veces cuesta arrancar de aquí lo que uno siente, expresarlo, que los demás en un momento dado digan, híjole, me sentí identificado con lo que este joven o esta señorita escribió, o este señor. Así que en esta noche nuestro invitado especial es un joven valor de aspectos literarios. Lo suyo es el poema, o sea que tendremos que presentar en esta noche un poemario y voy a pasar este micrófono para la presentación de autor y su trayectoria de la poetisa Carmen Cecilia Maza Durero. Carmen Cecilia fue la que se echó ese camarón de hacer revisión, no, ella les va a decir. Con ustedes, nuestra gran amiga Carmen Cecilia Maza Durero. Muchas gracias, buenas noches, la verdad es un placer, es un gusto que todos ustedes estén aquí, porque como dijo el ingeniero Eugenio, es sus primeros pasos de Moisés, y eso es muchísimo, muy importante cuando se le toma en cuenta, porque lo vamos a animar, porque al ver todas estas personas, amigos, familiares, sus propios padres, pues es un gran gusto que estén aquí con nosotros compartiendo cuando nos toca, ¿verdad? Esa presentación que al fin y al cabo es algo que lo arranca de su propio ser. ¿Perdón? Okay. Entonces, pues a veces uno se siente con vergüenza, y lo digo por mí. Cuando empecé a escribir me sentía así como que si estuviera dándole a alguien, una persona, a cualquier otra persona, familiar, lo que fuera, que me hacía sentirme desnuda, ¿sí? Y de cierto modo así es, desnuda del alma, desnuda de la mente, desnuda de todo el ser. ¿Por qué? Porque le está uno regalando su historia, le está uno obsequiando sus sentimientos, ¿sí? Entonces es muy importante para nosotros y hoy para Moisés que estén ustedes aquí. Y vamos a decir unas palabras que vienen en su poemario y me gustaría que pues, el que lo adquiera lo lea desde el principio, porque es parte de lo que yo siento también por lo que hizo Moisés o por lo que está haciendo hoy Moisés. Dice así: Dios en su infinita justicia, sabiduría, poder y amor creó al hombre perfecto. Déjenme decir lo que así lo dice la santa palabra de Dios. Perfecto es el hombre. ¿Por qué? Porque lo creó a su imagen y semejanza. Y dice el Salmo 139, 14 al 16 esas palabras, ¿no? Así como parafraseándola: me maravillo
porque de manera que inspira temor, estoy hecho maravillosamente. Y es cierto, aquí hay ciertos médicos y ellos pueden decir, ¿verdad?, que el cuerpo humano es algo maravilloso, tanto en su composición de sus sistemas como en su mentalidad, porque reflejan precisamente también esas cualidades que son amor, justicia, poder, ¿sí? Entonces, todo eso es bellísimo. Pero aparte de que nos hizo maravillosos, también nos dio dones, ¿sí?, como nuestros sentidos. Por ejemplo, si nosotros viéramos en blanco y negro no pasaba nada, pero no, vemos a color, vemos en tamaño. Si por ejemplo nosotros comiéramos las cosas y todo nos supiera igual, no pasaba nada, ¿sí? Porque el alimento daría lo que tiene que darnos y nosotros ni sabríamos a qué saben o lo degustaríamos como cuando lo hacemos con algo que nos gusta muchísimo. Y así sucesivamente con todos nuestros sentidos. Si los analizamos, vamos a ver la grandeza del ser humano, pero principalmente la de nuestro Creador. Pero bueno, aquí hoy, ¿verdad?, el que es la estrella de la noche, muy, como le digo, de cariño, porque es un chico que me ganó el corazón y le digo muy de cariño. Entonces, en él, pues, tuvimos un tallercito y en ese tallercito me di cuenta que tenía el don de la poesía, porque realmente le devoró mucho el taller, ¿sí? Y cualquier cosa que yo le encargaba, que vamos a hacer un trabajo de esto, primero por ejemplo de los sentidos, vamos a hacer trabajo de gusto, ¿sí?, vamos a hacer versículos, vamos a hacer trabajos de la vista, y así sucesivamente. Y él se aplicaba, muy se aplicaba. Entonces, él, yo siento que tiene ese don aparte de lo maravilloso que es en su ser. Entonces, hoy presenta su trabajo poético llamado Sombras. ¿Lo puedes levantar, por favor, hoy, para que lo vean? Ese es su segunda edición. Entonces, nosotros, como amigos de Moy, le ayudamos con su primer trabajo, y realmente los dos están muy hermosos. Me voy a adelantar, perdónenme, lo animaron más con fotografías de acuerdo a lo que él escribió, y eso está muy hermoso. Así que cuando lo tengan en sus manos, por favor revísenlo, léanlo una vez, 2 o 3 veces. Entonces, aquí Moisés, en este primer trabajo poético, Sombras, es un poemario donde este muchacho vacía sus sentimientos, inquietudes, temores y vivencias. Y díganme si no es interesante. En el poema Sombras, que da el título a esta obra, van a encontrar los versos, por ejemplo, sombras, dice así: descienden sobre las nubes cargadas de resignación ante la pérdida del hermano. Yo extraje solamente 2 versos que se me hacen muy interesantes, muy profundos, de Moy. Por ejemplo, que le llega mucho a él, que se llama Abuelo, dice: a veces no puedo explicar tu ausencia de ver cumplir mis metas como siempre quisiste, por no decirte adiós cuando tuve la opción. Orgullo del abuelo, oda la nostalgia. Dígame si no es hermoso. Tiene uno que se llama Minatitlán, dice así: inviernos en Minatitlán, paraíso o infierno tropical, dependiendo del humor de Dios. Imagínense. Yo digo con respeto, ¿no? Pero, o sea, cuando dice uno del humor de Dios, ¿no? Lo digo con respeto. Y pues eso es algo que Moy lo dice, nada más Moy lo dice.
Entonces dice Mo después de Ga. Disculpa si maldije tu nombre. Fue la desesperación pidiendo clemencia. Créanme que se me enchina el dedo. Estoy muy emocionada. Pero no lo voy a seguir mucho porque él va a leer y ustedes lo van a leer cuando tengan su poema en sus manos. Estos fragmentos de poema brotan como sombras de su interior. Por eso, amigos, quiero decirle amigos, amigas, personalidades que hay con nosotros, hoy tienen la oportunidad de tener en sus manos el poemario Sombras de Moisés Hernández Robles y adéntrense en los sentimientos de este joven cuando tengan ese poemario en sus manos. Lean, la verdad es muy hermoso y es su primer trabajo. Déjenme decirle que será dentro de unos años si él sigue por este camino, si lo apoyan. Yo veo en Moy un gran personaje. Entonces yo quisiera que le den un aplauso a Moisés. Vamos a continuar y a continuación, para la redundancia, tendremos las palabras del ingeniero Odilio López Ramírez. Así brevemente, Odilio es pareja de la señora Ceci y trabajan mucho. A él le encanta la música, le encanta la lengua en el buen sentido de la palabra, porque luego estamos por otro lado. Él es maestro de zapoteco, que da clases aquí en Casa de Cultura. Aparte de ello, que le gusta la música, le gusta la poesía y escribe. Me da muchísimo placer ver que hay una mudama, Almadelia Cuevas, que ya presentó aquí unos trabajos con personalidades de diferentes lenguas nativas. Ahora la señora brinca muy alto e invita dentro de esos programas al maestro Odilio López Ramírez, porque Odilio es una persona sencilla, así como se expresa en su lengua materna. A mí me da muchísimo gusto por muchas razones. Es mi buen amigo, es nuestro maestro de Casa de Cultura, nos conocemos desde hace mucho tiempo y siempre está picando piedra, y cuando vio el filón de Moy dijo, vamos a apoyarlo, y le hizo su primera edición, que es la de pasta ligera. Pero escuchemos las opiniones que tienen al respecto el señor Odilio López. Dios quise pelando da ka subaneto la adorani wasiti ka bindini sigaro pengarabe nena yeche no anti subatrari ukade aga to kadi chanibika padu yudi lo gichi ni sasti nibini yanajibi. Amigos, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí acompañando a joven Moisés, licenciado ya, y que de alguna manera ahora sí que se arriesga mucho, porque la mayor parte de los escritores dicen que la poesía es la más difícil de hacer. En la poesía hay que crear, hay que inventar frases y palabras para poder darle ese lujo, ese hermoso sentir
A veces el autor, como les digo, se arriesga pensando en que, no, pues ya, yo ya lo escribí. Vamos a ver qué dice la gente. Porque al final de cuentas el auditorio es el que da la última palabra en este sentido. Cuando Moisés adorna sus poemas diciendo: me levanto y miro al frente por los dos. ¿Quién sabe en qué sombras andará Moisés para decir que mire al frente por los dos? ¿De qué dos habla Moisés? ¿De él y su sentimiento? ¿De él y su pareja? ¿De él y Dios? ¿De él y su mamá o su papá? ¿Quién sabe de qué dos habla Moisés? Pero esa es la creación del poeta. El poeta es un creador literario, desde luego. En su pequeño mundo, él hace su propio mundo y nos la entrega a nosotros para poder leerlo, disfrutarlo, ¿por qué no? O criticarlo, ¿no? De alguna manera. Entonces, como les dije al principio, Moisés tomó esta determinación de escribir poesías y la verdad, Moisés, ojalá y le sigas. De verdad que tienes mucha madera, tienes mucho de dónde, mucha tela de dónde cortar, como se dice comúnmente. Y al menos a mí y a Ceci nos gustaría mucho que siguieras. A mí en lo personal me da mucho gusto estar aquí esta tarde porque estoy viendo algo que desde hace mucho tiempo hemos venido trabajando, hemos venido de alguna manera desarrollando. En la primera fase, Cecilia dio un taller literario también y de ahí salieron tres jóvenes que han estado trabajando, participaron con nosotros en un evento literario local de Minatitlán, bueno, regional aquí en la zona de Minatitlán. Eran jóvenes que escribían narrativas. En esta fase del segundo taller literario de Cecilia, da como resultado a un poeta. Gente joven, los cuatro jóvenes, que nacen de un taller que da Cecilia y que nacen de esta casa de cultura. De aquí, tal vez suena mal decir la palabra que voy a decir, pero de aquí, de esta casa de cultura y de la mente de Ceci, está la producción de estos cuatro jóvenes. Tres en el terreno de la narrativa y ahorita orgullosamente un joven poeta. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas felicidades. Felicidades a tus papás, a tu familia. Ojalá te sigan apoyando como siempre para que sigas adelante. Gracias muy por esta oportunidad. Y bueno, el libro está ahí a la disposición de ustedes. Apóyenlo.
es un joven que la verdad merece el apoyo de Minatitlán. De verdad. Gracias. Bueno, ahora me toca volver a hablar a mí. ¿Quién en la primaria, ya los que estábamos en cuarto, quinto y sexto, porque era en esos tiempos así el artículo, grupos mixtos? Y pues obviamente había una alumna joven, muchachita, guapa, interesante, risueña y bla bla bla, y que empezaba nuestra nube aquí en la mente. Pues si tengo clases de español y ya los maestros los estaban empujando en esos tiempos, los estaban empujando a los poemas, pues realizábamos poemitas en pedacitos de papel y pasábamos así como que la Virgen nos hablaba y se lo dejábamos en la mano. ¿Cómo se ha ido perdiendo ese tipo de cosas, ¿no? Digo, a veces pienso que nuestro sistema educativo nacional erró en muchas cosas. No es posible que no puedas hacer un poema con una letra manuscrita y que la imperfecta te diga, no le entendí, ¿qué lo escribiste? Porque ahora todo es letra de monte, porque ahora todo es por la computadora y porque ahora ellos alegan de que es más fácil enviar un mensaje y cortan las palabras y le estamos dando en la torre a nuestra lengua. ¿Qué nos pasa? Entonces, cuando surgen personajes como este joven Moisés y decimos, caramba, no todo está perdido, existen todavía pequeños tesoros en esta ciudad, vamos a abrir el baúl y vamos a sacarlo de ahí. Yo les agradezco muchísimo porque su sola presencia es un excelente apoyo para él, porque va a quedar aquí en su mente. No es nada más el apoyo de que le compré el libro o de que vine y lo saludé o que lo felicité personalmente. No, él ya tiene en su equipaje esta noche que todos ustedes le han dado ese valor como ser humano. Moisés a veces es un poco retraído y me sorprendió porque un servidor lo llevó a una entrevista en la radio. Dije, a ver si no se me achicopala, porque hay muchas personas que le tienen pavor a un micrófono. No, se desenvolvió como pez en el agua. Hay que entender también que cuando una entrevistadora tiene la capacidad de entablar una relación desde que llegas, el saludo y hola, ¿cómo estás? No pasa nada. Me dio mucho gusto porque dije, caramba, a ver si no se me traba, que yo ya estaba puestísimo para intervenir, pero no fue así. Lo hizo y lo hizo muy bien. Eso denota que cuando una persona lee, que es uno de los problemas actuales, muy pocas personas jóvenes y grandes que no leen, no amplían su léxico, no ven el mundo desde otro lado y dicen, caramba, no me había yo fijado en esto. Leer es un magnífico hábito, créanme. Muchos dudamos de que el libro desapareciera al llegar el internet. Dijimos, diablo. No es lo mismo saborear un libro que lo estás hojeando, que lo estás tactando, que huele el libro, a que te aplastes ahí horas en la televisión, aparte que te estás dañando la vista.
tiene el mismo sabor. Nomás no. Yo los invito a que intenten crear. Aquí en Casa de Cultura los anexamos con un programa que se llama Libros Libres. Si ustedes tienen en casa libros que ya leyeron 20,000 veces y dicen, ya, pero no los dejan a la basura, tráiganlos y buscan ahí dentro de la colección que tienen, libros libres, y hacen el intercambio. Me llevo este que me interesa y dejo este, que a alguno de los que vienen detrás de ustedes le puede interesar. Y con eso, créanme que nos podemos parar en cualquier lado y hablar sin ningún problema, porque tenemos la capacidad de aquí hemos ampliado nuestro léxico y con una palabra podemos decir muchas cosas, así como el amigo nos acaba de decir el zapoteco su mensaje. Vamos ahora a pasar para que nuestro invitado especial de esta noche, Moisés Hernández Robles, nos lea parte de su producción, de su primera producción, y son 3 poemas. El primero es Abuelo, el segundo se titula Minatitlán y el tercero es el que da nombre a su obra literaria, Sombras. Con ustedes, Moisés Hernández Robles. Abuelo, a veces no puedo explicar tu ausencia, de ver cumplir mis metas como siempre quisiste, por no decirte adiós cuando tuve opción. Orgullo del abuelo, hola a la nostalgia. Duele pensar que fuiste de los pocos que creía en mí, sin juzgarme. Siento tu ausencia de no hablar conmigo. A final de cuentas, me quema mucho estar vivo sin ti. Todas las plegarias se las lleva el viento. Tu carne es consumida por el tiempo, los huesos pasan a ser polvo, pero tu alma baja al Mictlán y mi amor por ti será eterno. Minatitlán. Inviernos en Minatitlán, paraíso o infierno tropical. Depende del humor de Dios, puede variar. Viento cálido, olas quietas, rojo intenso, gris marchito. Se huele la perpetua humedad, donde los fantasmas de antiguas victorias solían recostarse. Cuerpos en los camposantos, inmóviles, esperando el día en que alguna fuerza las vuelva a mover. Pasto verde, alfombra de la naturaleza, cuyo rocío daba vida a hombres hoy muertos. Solo recuerda la nostalgia de navidades pasadas. Sopla el norte fuerte, como espíritus enojados, derrochando su ira con un calor digno del mismísimo diablo. Sombras. Las sombras descienden sobre las nubes, cargadas de resignación ante la pérdida del hermano. Sueño invernal y perpetuo. Las nubes pueden hablar y me cuentan historias de tragedias, amores desencadenantes de miserias. Lujuria condensada en gotas de lluvia efímera, calan a los transeúntes, futuras víctimas del amor carnal. Inundan la ciudad, sedientos de placer, los recuerdos y los hubiera. Cuando la tormenta azota, el mar se alborota en el inconsciente colectivo, un principio perdido en lagunas mentales, sumergiéndose en la oscuridad de las profundidades. Surge inoportuno una coincidencia similar a una sonrisa,
recuerdos, suave acento. En medio de este caos apocalíptico, dos cuerpos se frotan violentamente para saciar el vacío de la carne. Un recuerdo de la mente de un perverso escritor frustrado, sediento de placer y agonía. Una vez el mar ha inundado la tierra, deja desechos, árboles y flores. Espectáculo dantesco, gritando a los cuatro vientos: aquí yacen los amantes cuyo único pecado fue amar en una tierra de indecisos. La indecisión de tu sexo nos dejó secos y expirados. Amor inocente que floreció y murió por lo mundano. Un milagro que se convirtió en sacrilegio. Bueno, pues buenas noches a todos ustedes por estar en esta presentación. Les está hablando en estos momentos el joven que es Moisés Hernández Robles, muy para muchos conocidos, vaya, un chico a veces tímido, reservado, a veces puedo llegar a tener buenas pláticas y puedo llegar a interesarme en algunas cuestiones, como un ejemplo lo que nos suscita esta noche, que es la razón de la cultura y el fomentar todas estas situaciones. También les habla el psicólogo Moisés, que en este poemario, Sombras, refleja muchas indolencias y muchos temores, lo que es para algunos que están aquí el proceso de duelo, que consiste prácticamente en situaciones en las cuales una persona tiene que aceptar la pérdida de un ser amado, como un ejemplo, un abuelo, un amigo muy cercano o inclusive un amante. Sé que a esta edad una persona como yo no podría decir mucho sobre el amor, porque todavía soy una persona inexperta en ese sentido, pero déjenme decirles que con lo poco que ha pasado en este tiempo he experimentado y he tratado de entenderlo, y si a lo mejor he fracasado, pues lo he tratado de reflejar en este poemario, ya que las heridas hacen al hombre, que es una frase que me gusta mucho de Lacan, uno de mis autores favoritos del psicoanálisis. Realmente las heridas hacen al hombre. Se me hace un pensamiento muy interesante, porque muchas veces tratamos de quitar la sensación, decir estoy bien, quiero estar bien, mostrar una sonrisa, ser positivos. En la actualidad muchas veces la palabra se transforma en positividad, pero muchas veces dejamos de lado lo que es la tristeza, el enojo, el resentimiento, lo cual muchas veces nos puede generar ciertas situaciones antisociales o asociales, mejor dicho. Pero aquí la cuestión es que eso nos hace humanos. Todos aquí hemos llegado a sentir eso, la tristeza, el miedo, las alegrías. No por ese tipo de sentimientos significa que somos seres arruinados, que es algo que muchas veces todos pensamos, y sobre todo en esta época postmoderna, vaya. Realmente estamos en un momento en el que las cosas son complicadas, sí, se los puedo decir. La situación política en el país es muy difícil, también las situaciones entre las relaciones, en las cuales en la actualidad ya no hay tanto mantenimiento, y también las amistades también pueden llegar a ser duras durante la etapa de la adultez. Pero lo que les puedo decir es que al final del camino siempre hay una luz, siempre hay algo que ilumine, un momento, una situación, ver la noche, ver el rocío de la lluvia, ver inclusive a esos viejos amigos que no habías visto en mucho tiempo y que te da gusto verlos. Porque algunos pueden decir, ¿sabes qué? Pues ya ese amigo ya se fue, ya no importa. Pero hay algunos locos y sentimentales como yo que extrañan y añoran a esas personas, y que al momento en el que los vuelves a ver, te dices a ti mismo, me da mucho gusto verte, aunque la otra persona ya no te conozca completamente, porque las personas cambian. Yo les puedo decir que no soy el mismo sujeto que estuvo aquí el día de ayer,
no soy el mismo sujeto de hace un año, ni soy el mismo sujeto de hace 10 años. Soy personas diferentes, una etapa que va yendo lentamente, como diría Jean Piaget, en el que las etapas van pasando y de eso vamos aprendiendo, de nuestros errores, pero también de las cosas que nos hacen ser, pues, seres humanos. Realmente este poemario no solamente es mi alma, es las voces de muchos Mois que han pasado por muchísimo tiempo. Desde muy chico, que era sonriente y un poco callado, que no podía hablar por el hecho de que tenía cierto miedo y cierta necesidad de hablar con las personas. El Moi de la primaria, que tuvo su prime en unos momentos, platicaba, era muy alegre, era muy contento. Pero también está el Moi de la secundaria, ese Moi que le costó pasar de la niñez a la adolescencia, donde pasó muchas cosas difíciles y duras que a día de hoy les puedo decir que me siguen generando cierto miedo y cierta incertidumbre, pero que poco a poco los voy solucionando, o más bien manejando, porque como he dicho anteriormente, la vida allí se queda, pero la persona es la que sigue. Y en la preparatoria, pues los que me conocieron saben que fui una persona amable, fui una persona que trató de agradarle a todo el mundo, y creo que esa fue una etapa muy bonita, porque pues pasé muchas cosas que la verdad muchos jóvenes pasan. Me enamoré, conocí amigos de todo tipo, o sea, muchos de esos amigos están entre nosotros, vaya. Personas con las cuales a veces compartíamos risas, sí, a veces teníamos algunos resentimientos entre nosotros, como todos, pero pues cosas de la infancia, vaya. Amigos con los cuales tocó reír, tocó tener experiencias alegres, buenas, compartir gustos. El Moi que a veces puede llegar a ser tímido, a veces también puede ser un Moi muy cotorro, como dirían de una manera florida. Un Moi que le gusta hablar de política, de religión, pero también no solamente es el Moi que habla de esos temas, también habla el Moi que te puede sacar una risa de una manera inocente o puede llegar a ser sarcástico sin darse cuenta. Ese Moi por lo general me gusta enseñárselo a todo el mundo porque es algo positivo, es algo bueno, es algo que me hace un ser humano que se equivoca y tiene miedo a equivocarse, pero está emocionado con seguir intentándolo. También ese Moi, pues sí, hizo muchas locuras, la verdad, en la preparatoria. Creo que tuve mis experiencias de vida más locochonas, por no decir otras palabras, que hasta los señores que están allá pueden confirmarlo si algún día se ponen a hablar. Muchísimas historias, vaya, que a lo mejor algún día con un cafecito, pues lo hablamos. Y bueno, después de eso está el Moi de la universidad. Ese Moi, como me ha costado mucho aceptarlo, la verdad, porque fue un Moi muy multifactorial, ¿saben? O sea, estuvo desde el Moi que era alegre, el Moi que se llegó a apagar por diversas situaciones de la vida, y el Moi que se fue a Jalapa. Ese Moi era un ser distinto, era optimista, decía que las cosas iban a mejorar y que se iban a quedar así. Y luego está el Moi que les trae la presentación de este trabajo, un Moi que tiene miedo a crecer y a ser un adulto, porque a veces no es fácil vivir en estos tiempos lo que es la adultez, tener que relacionarte o tener que buscar empleo. Muchas veces es complicado el tener que aguantar, bueno, no aguantar, sino más bien comprender a las personas, porque irónicamente, aunque soy un licenciado en psicología, y también soy un poeta, soy un ser humano que le cuesta entender al mismísimo ser humano. Muchas veces de análisis constante, pues sí me ha llevado a hablar con ustedes. Tal vez no podré mirarlos a los ojos porque todavía me cuesta, pero es algo que me motiva, de poder comunicar mis palabras, poder expresarme libremente en este espacio y que a lo mejor le deje algo bueno a todas las personas que están aquí y algunas que puedan leer este escrito, porque no solamente es vender un escrito,
es también fomentar la cultura en una ciudad que tiene muchos prospectos muy positivos, muy impresionantes, personas que tienen capacidad para generar arte, pero les falta un pequeño impulso, les falta tener un poquito más de esperanza y menos temor. Acercarse, como una vez una persona me dijo, ten la libertad de equivocarte, equivócate porque eres joven, en la juventud te puedes equivocar las veces que quieras y poder cometer esos errores, pero aprender de eso, de la construcción, hacer que los otros podemos llegar a ser personas que van a ser el futuro de este país y de este municipio. Y es bonito que a lo mejor es un trabajo pequeño, pero me encantaría poder dar esa semillita a lo que es esta ciudad para poder seguir habiendo más poetas o más escritores o inclusive más dibujantes, vaya, porque realmente la capacidad es impresionante entre todas las personas que están aquí. Y también es el hecho de poder comunicarnos, es lo más bonito. No sentir envidia por el que está al lado, sino sentirte admirado, trabajar en equipo y también poder ayudar a conseguir que los trabajos salgan a flote y que pues sea una construcción muy buena entre todos nosotros. Y pues en este momento les habló el muy humano, que también, la verdad, les soy sincero, me dio un poco de miedo empezar a platicar así. También en la estación de radio tuve un poco de temor, pero mi seguridad es más grande porque ya he practicado todo ese tipo de situaciones. Y pues realmente es el hecho de agradecer también a las personas que no están, agradecer a mis dos abuelos que me dieron mucho apoyo y que fomentaron la locura de leer, de escribir, de hablar sobre política sin temor, hablar de historia. Yo realmente les puedo dar gracias a Moisés Hernández, el abuelo, vaya, mi abuelo Ortiz, exactamente, y también mi abuelo Filemón. Ellos dos me ayudaron mucho. Ellos realmente dieron esa semillita. Cuando yo mismo decía, no puedo, es que no, se me complica, me da miedo, ¿qué van a decir de mis palabras? A lo mejor piensan que estoy loco, pero ellos me animaron a darme cuenta que a veces el estar loco no consiste en algo malo, sino en algo bello y bonito. El cómo uno puede llegar a ver la noche y sentir o escribir cosas sobre la belleza humana, sobre la condición de las personas, o inclusive una realidad disfrazada en algo de poesía, vaya. También agradecer a mi familia que nunca perdió la esperanza en mí, que tuvo esa cuestión de apostar al pequeño poeta, decir, no, pues tú anímate, escribe, haz esto, no te rindas, porque literal hay momentos en los cuales pude haber dicho, no, ya no quiero seguir con esto. Noches en las que me la pasaba llorando de tipo, no, ya no puedo. También momentos en los cuales pude llegar a tener entronconazos con personas y decir, no, ya para qué, yo prefiero ser muy el pequeño, vaya. Pero a fin de cuentas es una experiencia de vida y algo gratificante poder ayudar a las personas que se encuentran aquí por medio de mi propia literatura. Y realmente también puedo agradecerle a las personas que se han ido de mi vida, que les he tenido mucho cariño y que no se encuentran en estos momentos, no en el sentido de que pasaron a otro plano, sino que pasa lo que ocurre en la vida, que se fueron, tomaron distancia. A esa persona que realmente lastimé, les pido perdón también por mis errores, porque soy el ser humano y espero haber sido una grata experiencia, como esas personas fueron una grata experiencia para mí, una experiencia muy hermosa. Y también agradecer a mi maestra Isabel, mi maestra Ceci, don Odilio,
don Artemio por prestarme este entorno para poder hablar en Casa de Cultura, Libros Libres, Iber, Mónica, Manolo, Dani, que están aquí apoyándonos, mis padres. A todos ellos les doy las gracias porque me han hecho ser la persona que pues soy ahora. Y también Mónica, por cierto, que ya se me iba. Pero realmente estoy, Gaby también, estoy muy agradecido con esas personas. Y pues nada, ya he hablado lo suficiente. Ahora es momento en el que ustedes descubran la complejidad que puede llegar a ser mi cabeza en este poemario. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Asociación Civil otorga el siguiente reconocimiento a Moisés Hernández Robles por su destacada participación en la publicación de su obra literaria Sombras. Celebramos este acto de creación como un gesto de valentía y que esta publicación sea apenas el inicio de muchas más y que las letras sigan abriendo caminos, sembrando preguntas y abrazando emociones. Firman al calce la poetisa Carmen Cecilia Maza Morelos, asesora y correctora de estilo. Ingeniero Polibio López Ramírez, editor y asesor y corrector de estilo. Y un servidor, Artemio López Cisneros, que soy el director de esta Casa de Cultura de Minatitlán. Felicidades. En ese reconocimiento me acompañó Moy, porque me dice, yo quisiera agradecerle al público que pueda ir si es que van, y mira, te falló. Fuimos a ver a una espléndida amiga, la dueña del Coffee Breaks, que es una cafetería que ahora está en el Parque Ñon, y me dice, ¿y qué vas a pedirme? Habla. Lo empujé y le dijo, claro que sí, ¿qué quieres? Pues los amigos que están ahí. ¿Qué más? ¿El café? ¿Qué más tenemos? Muy bien. Y aparte sus papás se encargaron de traer refrescos, pastel, le trajo una amiga, ¿sí o no? Y eso es para ustedes. Celebremos este éxito, su primer éxito, de Moisés Hernández Flores.